La mayoría de los supervivientes entran en el colapso con una concepción fatalmente errónea. Creen que la suciedad es meramente una incomodidad, una molestia estética que pueden ignorar mientras buscan comida, refugio o armas. Esa creencia es la semilla de su perdición. En un mundo donde los antibióticos son reliquias y el agua limpia es una moneda más cara que la sangre, la higiene deja de ser una cuestión de apariencia y se convierte enteramente en una cuestión de longevidad operativa. La suciedad no es inofensiva, es aceleración bacteriana, invasión fúngica, incubación de parásitos y degradación de la capa cutánea. Cuando el viejo mundo terminó, el amortiguador entre una irritación menor y una infección sistémica se desvaneció con él. Muchos fracasan porque se aferran a la suposición civil de que el cuerpo puede tolerar el abandono. No puede. No aquí. El vapor se convierte en el pivote decisivo. Es la única forma de limpieza que no resta de su reserva de agua. El único método capaz de penetrar la mugre, aflojar la costra de sudor, neutralizar patógenos y restablecer su línea de base fisiológica sin agotar el fluido que lo mantiene vivo. Los supervivientes que entienden esto tratan el vapor como un activo estratégico, no como una comodidad. Lo utilizan para borrar las firmas de olor que revelan su posición, para mantener la integridad de la piel que previene infecciones, y para preservar la claridad cognitiva que reduce los errores letales en la toma de decisiones. Las 7 herramientas que se presentan no son conveniencias. Son instrumentos de supervivencia ingeniosamente diseñados a partir de la escasez. Ignórelas. Y el colapso no necesitará balas ni hambre para acabar con usted. Su propia piel lo hará en su lugar. En condiciones de colapso, la doctrina de la descontaminación sin agua reemplaza todas las suposiciones anticuadas que traía del mundo civilizado. Ya no se limpia para sentirse fresco. Se limpia para permanecer operativo. El agua ya no es una herramienta. Es una reserva estratégica que no puede sacrificarse a la vanidad, la rutina o la ilusión de normalidad. Cuando cada mililitro se convierte en territorio en disputa, la pregunta cambia de ¿cómo me lavo? A ¿cómo esterilizo sin ceder recursos que no puedo reemplazar? La respuesta es calor. Vapor. Exposición controlada. No está simulando limpieza. Está ejecutando una interrupción microbiana mediante fuerza térmica. El vapor se convierte en un sustituto del contacto líquido, un medio que evita la escasez al transformar una humedad mínima en un efecto máximo. La doctrina es simple. El calor reemplaza el volumen. El vapor reemplaza la presión. La esterilización de superficies reemplaza cualquier expectativa de inmersión o enjuague. No necesita agua fluyendo por su piel. Necesita el colapso de patógenos a lo largo de su piel. El vapor logra esto con precisión cuando se aplica con las herramientas adecuadas. Cada dispositivo de esta lista existe con un propósito singular: producir, concentrar y suministrar vapor de una manera que descontamine todo el cuerpo consumiendo casi nada. No son comodidades improvisadas. Son sistemas operativos construidos a partir de la ruina, chatarra, escombros de piedra, vegetación en descomposición, aislamiento fracturado. Contenedores rotos. Encarnan el principio post-colapso de que la supervivencia depende menos de lo que se tiene y más de cómo se convierte la escasez en capacidad. La doctrina exige disciplina. Si maneja mal el calor, se lesiona. Si juzga mal la exposición al vapor, deja las colonias bacterianas intactas. Si trata las herramientas con ligereza, fallarán cuando más las necesite. Aplíquelas con precisión y su higiene se convertirá en un arma invisible, una que lo protegerá de infecciones para las que el colapso no tiene cura. Esta doctrina no es un consejo, es una política para mantenerse con vida. La chimenea térmica de chatarra es la primera prueba real de si un superviviente comprende la ingeniería post-colapso. No es una estufa, no es un calentador, y no es un dispositivo de confort. Es un motor térmico vertical construido para convertir la entrada más pequeña de combustible
en una columna concentrada de vapor ascendente, capaz de eliminar la carga microbiana del cuerpo. Su eficacia depende enteramente de la implacabilidad con la que se moldea, sella y posiciona el metal recuperado. Un conducto de ventilación fracturado, un tubo de escape oxidado, una cubierta de calentador de agua seccionada. Cualquier cilindro de metal alargado se convierte en la columna vertebral de la chimenea. Cuanto más larga y estrecha sea la estructura, más agresivamente canalizará el calor hacia arriba, comprimiendo la energía que de otro modo se disiparía inútilmente en el aire. En la base de la chimenea se establece una microcámara de fuego, una cuna poco profunda de piedra o mampostería rota que refleja el calor hacia adentro, en lugar de filtrarlo hacia afuera, alimentada por ramitas, trozos de papel, fragmentos de tela o cualquier biomasa que arda con rapidez y alta temperatura. Esta cámara genera el aumento térmico inicial. Justo encima se monta un pequeño depósito, no más de una taza, utilizando una lata abollada o un recipiente de metal cortado. El depósito no existe para contener agua. Se alimenta con condensación, escorrentía capturada o incluso humedad extraída de vegetación húmeda. El objetivo no es la cantidad. El objetivo es la conversión. A medida que el metal se calienta, esa mínima humedad se convierte en vapor, y la chimenea lo canaliza hacia arriba con una presión creciente. Su cuerpo se convierte en la interfaz final. Pararse sobre la chimenea requiere disciplina, mantener la distancia, monitorear el flujo de aire, angularse para interceptar el vapor sin exponer la piel al contacto directo con el metal o a ráfagas de calor incontroladas. Si se hace correctamente, la columna ascendente envuelve las extremidades, el torso y las articulaciones, suavizando la costra de sudor, abriendo los poros y desestabilizando los puntos de apoyo bacterianos. La eficiencia de la chimenea la hace invaluable en territorios donde el combustible es escaso y el agua es sagrada. Su mayor fortaleza es su simplicidad. Sin partes móviles, sin componentes frágiles, solo calor, metal y gravedad. Sin embargo, la mayoría lo usa mal sobrecargando el fuego, inundando el depósito o parándose demasiado cerca, convirtiendo una herramienta de esterilización controlada en un peligro de quemaduras. Respete la chimenea y se convertirá en un aliado silencioso. Juzgue mal y lo castigará. El pozo recalentador de piedras térmicas es la antítesis de la chimenea de metal. Más lento, más pesado, engañosamente primitivo, pero capaz de producir vapor profundo y saturante mucho después de que el fuego se haya extinguido. Su valor reside en la inercia térmica. La piedra recuerda el calor. Absorbe, almacena y libera energía con una paciencia que el metal no puede igualar, lo que lo convierte en el motor ideal para el saneamiento sin agua, cuando el combustible es limitado y el tiempo es su único recurso verdadero. El pozo comienza con una simple depresión excavada en el suelo, los escombros o un piso derrumbado. En esta cavidad se coloca la base, trozos de basalto si los encuentra. Pero hormigón roto, baldosas cerámicas o escombros de ladrillo serán suficientes. La clave es la masa. Cuanto más material empaquete en el pozo, más calor atrapará. La ignición no es el objetivo. La saturación sí lo es. Construya un fuego caliente y denso sobre las piedras, y déjelo arder hasta que el lecho de rocas brille desde dentro. No está calentando el aire de arriba. Está introduciendo energía profundamente en el núcleo del pozo. Cuando las llamas colapsen en brasas, retire los restos con pinzas improvisadas o una pala de chatarra. Lo que queda es un depósito de calor silencioso, esperando su activación. La humedad, no el agua, alimenta el sistema. Puñados de vegetación verde, tierra húmeda o incluso ropa ligeramente humedecida con el aliento proporcionan la fuente de activación. Cuando se colocan sobre las piedras, estos materiales liberan su humedad latente en un chorro de vapor. El pozo convierte ese vapor en una exhalación lenta y constante de vapor que se eleva en ondas en lugar de ráfagas, lo que proporciona al cuerpo una limpieza más uniforme y penetrante que la columna más aguda generada por una chimenea de metal. El posicionamiento es táctico.
Arrodíllese o párese sobre el pozo con una distancia calculada, permitiendo que el calor lo envuelva sin abrumar su piel. La dispersión más amplia del vapor lo hace ideal para una cobertura de cuerpo completo, especialmente para la espalda y las extremidades inferiores, áreas a menudo omitidas por dispositivos más estrechos. La longevidad del pozo recalentador es su ventaja estratégica. Mucho después de que el fuego se haya ido, las piedras continúan liberando vapor en ciclos, lo que permite una descontaminación prolongada sin combustible ni humedad adicionales. Lo que hace que esta herramienta sea indispensable es su fiabilidad. El metal se oxida, el combustible disminuye y el clima cambia, pero la piedra perdura. Trate el pozo como un motor paciente y durará más que casi cualquier otro dispositivo de su arsenal. La capa de condensación de tela es la primera herramienta de esta doctrina que trata el vapor no como algo sobre lo que se para, sino como algo que se lleva puesto, se captura y se somete a su voluntad. Convierte el vapor ascendente en una cámara móvil que sigue el contorno de su cuerpo, forzando el calor y la humedad a permanecer el tiempo suficiente para descomponer la mugre, ablandar los residuos de sudor y asfixiar las colonias bacterianas. La mayoría de los supervivientes subestiman la tela porque la asocian con el aislamiento en lugar de la conducción. En la lógica del colapso, la tela se convierte en un recipiente atmosférico, uno que manipula el calor de la misma manera que una vela manipula el viento. La capa comienza con la selección del material. Trozos de lana, mantas ignífugas, paneles de mezclilla gruesos o retales de algodón en capas son ideales. La tela delgada filtra el vapor demasiado rápido. El material sintético se derrite o libera toxinas cuando se expone al calor. Lo que necesita es densidad, transpirabilidad y peso estructural. La construcción es mínima, pero deliberada. La capa debe ser lo suficientemente ancha como para cubrir los hombros y lo suficientemente larga como para crear un sello tipo tienda de campaña, desde el cuello hasta las rodillas. Se le da forma para que el vapor que sube de una chimenea, un pozo o biomasa calentada, se acumule en el interior en lugar de dispersarse al aire libre. La tela atrapa el vapor, obligándolo a condensarse contra la piel en un ciclo lento y deliberado. Esta condensación es el arma. En un mundo sin agua, estas gotas son lo más parecido a un enjuague, disolviendo la sal, eliminando los aceites y arrastrando los residuos microbianos de los poros a medida que el calor fuerza la circulación debajo de la piel. El movimiento se convierte en parte del protocolo. Se mueve, rota y ajusta la capa para dirigir el vapor a las zonas descuidadas. Axilas, inglés, columna vertebral y los pliegues que albergan el mayor crecimiento bacteriano. La disciplina es esencial, demasiado cerca de la fuente de calor, y la tela se chamusca. Demasiado lejos y el vapor escapa. Cuando se usa correctamente, la capa de condensación se convierte en una cámara de vapor móvil, transformando cualquier entorno en el que se encuentre en un territorio de saneamiento controlado. Transforma la escasez en presión de limpieza y obliga al colapso a ceder uno de sus raros lujos, un restablecimiento de cuerpo completo sin gasto. La caja de microvapor cerrada es la forma más agresiva de saneamiento sin agua que un superviviente puede construir. Una cámara compacta que amplifica cada fragmento de calor y cada soplo de vapor en un entorno de esterilización de cuerpo completo. No es cómoda, no es elegante. Es un dispositivo de contención diseñado para atraparlo dentro de un asalto térmico controlado que elimina los patógenos de su piel con una eficiencia que ningún método al aire libre puede igualar. La caja comienza con cualquier escombro rígido que el colapso proporcione. Tablas de palés rotas, puertas de vehículos, paneles de armarios destrozados, láminas de aislamiento rescatadas de estructuras abandonadas. La precisión es irrelevante. La contención lo es todo. Las brechas deben minimizarse, las esquinas reforzarse y las superficies interiores deben angularse para reflejar el calor ascendente de nuevo hacia el ocupante. Está construyendo un recipiente a presión, no un refugio. En el interior,
El espacio debe ser apenas suficiente para una postura en cuclillas o de rodillas. El confinamiento es intencional. Cuanto más pequeña sea la cámara, menos vapor se requerirá para alcanzar la saturación, y más rápido el ambiente se volverá hostil a la supervivencia microbiana. Usted no genera el vapor desde dentro, así es como los aficionados se lesionan. En cambio, la fuente de calor se encuentra en el exterior, alimentando vapor controlado a través de un túnel de entrada, a menudo nada más que un trozo de conducto, un tubo de escape seccionado o una rama hueca. Esta separación evita la exposición directa a las llamas o al metal sobrecalentado, permitiendo que solo el vapor entre en la cámara. Una vez activada, la caja se convierte en una trampa térmica. El vapor se acumula sin posibilidad de escapar, comprimiéndose, espesándose, adhiriéndose a su piel en capas ondulantes. En cuestión de minutos, el sudor aflora, la mugre se ablanda, los poros se abren y los microbios pierden su punto de apoyo. Cada respiración se convierte en un recordatorio de que está purgando no solo su cuerpo, sino sus responsabilidades operativas. En un mundo donde la infección se propaga más rápido que la información, esta cámara es un dispositivo de recalibración. Pero la caja de microvapor no perdona. Si juzga mal la ventilación, se arriesga a la asfixia. Si alimenta en exceso la línea de vapor, la condensación se convierte en escorrentía hirviendo. La debilidad estructural conduce al colapso o a una fuga térmica que inutiliza la cámara. La disciplina transforma la caja en un activo estratégico. La complacencia la convierte en un ataúd. Trátela como una máquina de supervivencia, una que exige un respeto igual a su eficacia. Y le concederá un nivel de descontaminación imposible por cualquier otro medio improvisado. El generador de biovapor es la única herramienta de esta doctrina que produce vapor sin fuego, metal o un alto coste de combustible. Arma la descomposición, el calor de fermentación y la humedad botánica, convirtiendo los lentos procesos de la naturaleza en una fuente constante de vapor de bajo grado, que funciona incluso cuando su entorno le niega la ignición. En condiciones de colapso, esto se convierte en una superioridad estratégica. El fuego revela su ubicación, consume recursos y lo expone a la detección. La fermentación no hace nada de esto. Funciona silenciosamente bajo el umbral del peligro, creando un aumento térmico persistente capaz de limpiar el cuerpo sin anunciar su posición. La construcción comienza con un recipiente sellado, barriles de plástico agrietados, contenedores de compost fracturados, neveras portátiles rescatadas, incluso sacos de lona profundos revestidos con lona. En este recipiente se empacan capas de vegetación húmeda, tallos triturados, grupos de hongos duramente triturado y cualquier residuo orgánico que retenga humedad. El objetivo es la densidad. Cuanto más apretada sea la masa, más calor generarán los microbios a medida que descomponen el material. A medida que la temperatura central aumenta, el vapor se acumula a lo largo de las superficies internas y busca escapar, creando una exhalación natural de aire cálido y húmedo. Esa exhalación se guía a través de un embudo estrecho o un conducto improvisado, canalizándola hacia el cuerpo. El vapor es más suave que los dispositivos basados en fuego, pero más constante. Ideal para supervivientes que se recuperan de lesiones, que tratan abrasiones cutáneas o que mantienen la higiene durante un ocultamiento prolongado. La ventaja del generador es la resistencia. Una vez que el motor microbiano se estabiliza, puede producir vapor utilizable durante días con un mantenimiento mínimo. Agregue biomasa fresca a la capa superior. Ventile el exceso de condensación y el sistema se restablece solo. Sin embargo, la mala gestión convierte el generador en un peligro. El exceso de humedad ahoga la actividad microbiana. Un flujo de aire insuficiente fomenta la proliferación de moho que envenena en lugar de purificar. La precisión mantiene vivo el dispositivo y, a cambio, lo mantiene limpio cuando el fuego está prohibido y el agua está ausente. En silencio, lo sostiene. El marco de malla metálica para la eliminación del sudor
Es un dispositivo construido sobre un principio que la mayoría de los supervivientes pasan por alto. Su cuerpo ya contiene la humedad que necesita para el saneamiento. Simplemente no sabe cómo extraerla. Este marco hace exactamente eso. Convierte su propia transpiración, la humedad de su aliento y la mínima humedad atrapada en telas recuperadas o hojas recolectadas en una fuente de vapor renovable que no requiere entrada de agua, cámara de combustión ni casi ningún combustible. Es un amplificador de calor, no un generador de vapor, y su eficiencia depende enteramente de la geometría, el flujo de aire y su voluntad de soportar una exposición térmica controlada. El marco comienza con la estructura, una hoja de malla de alambre, un segmento de rejilla metálica o incluso un enrejado cortado de estantes de refrigeradores o vallas caídas. La altura importa más que el ancho. El marco debe permanecer en posición vertical, desde el suelo hasta el nivel de sus hombros, creando un plano radiante vertical. Una vez posicionado sobre una fuente de calor modesta, un lecho de brasas, un montón de rescoldos cubiertos o incluso piedras calentadas, la malla absorbe energía radiante y comienza a calentarse a un ritmo mucho más lento que los utensilios de cocina metálicos, pero mucho más seguro para la piel. Este aumento lento es deliberado. Evita quemaduras mientras construye una barrera térmica invisible que extrae la humedad de cualquier cosa que se coloque sobre ella. Su ropa se convierte en el primer amplificador. Cuelgue una camisa, una chaqueta o un trozo de tela sobre la malla, y observe cómo el calor extrae la humedad residual a la superficie. Esa humedad se vaporiza, creando un fino chorro de humedad ascendente. Agregue vegetación, trozos de corteza o tierra húmeda en pequeñas cantidades, y el efecto se multiplicará. No está tratando de producir vapor denso. Está generando un velo continuo de vapor cálido que envuelve su cuerpo cuando se pone en posición. La fuerza del marco de eliminación del sudor es la sutileza. A diferencia de la chimenea o la caja de vapor, no asalta el cuerpo con presión. En cambio, atrae el sudor hacia arriba, afloja la mugre, y anima a la piel a desprenderse de la acumulación microbiana mediante la transpiración inducida. Esto lo hace invaluable para expediciones de larga duración, operaciones ocultas, o cualquier escenario donde la combustión deba ser mínima. Mantiene la higiene sin sonido, sin firma, sin exponerlo a riesgos. Pero el marco no es infalible. Si se para demasiado cerca, deshidrata la piel. Si se para demasiado lejos, el efecto se debilita hasta desaparecer. Si sobrecarga la malla, ahoga el gradiente de calor que hace que el sistema funcione. Domine la distancia, gestione los materiales, y el marco de eliminación del sudor se convertirá en la herramienta de limpieza más silenciosa y discreta que posea. Un reinicio invisible para el cuerpo cuando el mundo que le rodea escucha cada error. La capucha de vapor con sellado de ruptura es la más íntima de todas las herramientas. Una cámara cerrada para la cabeza y el cuello diseñada para purgar las áreas donde las infecciones de la era del colapso atacan primero y se propagan más rápido. Senos paranasales, garganta, cuero cabelludo, orejas, mandíbula, los tejidos blandos que absorben patógenos en el aire y colapsan por el abandono. Esta capucha los ataca con intención quirúrgica. Está construida con fragmentos que el viejo mundo descartó. La cúpula de un bidón de combustible roto, la carcasa de un electrodoméstico averiado, la parte superior cortada de un tambor de aceite, incluso la carcasa hueca de un casco de motocicleta. Lo que importa es la curvatura y la contención. Una cúpula sellada atrapa el vapor. Un panel plano solo lo redirige. Preparar la capucha requiere disciplina. Los bordes deben ser suavizados con piedra o envueltos en tela para evitar laceraciones. Las superficies internas deben limpiarse de residuos químicos. Inhalar los fantasmas de solventes industriales es una muerte más rápida que la infección. Una vez que la estructura es segura, corte o identifique una única boca de entrada, lo suficientemente grande como para alimentar vapor controlado, lo suficientemente pequeña como para evitar picos de calor.
Esta boca de entrada se convierte en el salvavidas de la capucha. El uso operativo es preciso. La fuente de calor permanece externa, alimentando vapor a través de un conducto, manguera o canal improvisado. Nunca coloque su cara sobre fuego vivo. En cambio, baje la capucha sobre su cabeza, permitiendo que el vapor se acumule alrededor de su boca, nariz, orejas y cuero cabelludo. En cuestión de momentos, el calor inunda las cavidades sinusales, aflojando el moco endurecido, eliminando la acumulación microbiana y restaurando el flujo de aire comprometido por el polvo, el humo y los escombros del colapso. La humedad interna de la capucha ablanda los aceites de la piel, disuelve las partículas y fuerza la circulación en áreas que los supervivientes rara vez limpian adecuadamente cuando el agua desaparece. Psicológicamente, la capucha se convierte en una cámara de reinicio. En la oscuridad y el calor, su respiración se vuelve deliberada, sus sentidos se agudizan y el ruido del mundo exterior se disuelve el tiempo suficiente para que su sistema nervioso se recalibre. Pero la herramienta no está exenta de peligros. La exposición excesiva conlleva riesgo de mareos, deshidratación o irritación térmica. Demasiada presión en el canal de entrada fuerza gotas hirviendo sobre la piel. La mala gestión del flujo de aire conduce a riesgo de asfixia. La capucha exige vigilancia, no rendición. Usada correctamente, se convierte en un perímetro defensivo para los puntos de entrada más vulnerables del cuerpo. En un mundo lleno de descomposición aérea y putrefacción de partículas, el superviviente que mantiene la higiene de la cabeza y el cuello es el superviviente que sobrevive al entorno que intenta infiltrarse en él. Las 7 herramientas forman una doctrina, no una colección. Por sí solo, cada dispositivo ofrece un saneamiento parcial. Juntos, crean un ciclo de higiene de espectro completo diseñado para un mundo donde el agua está ausente, la medicina está extinta, y los errores son cosechados por el medio ambiente sin dudarlo. Este ciclo no es un ritual. Es el mantenimiento de la máquina biológica de la que usted depende para moverse, pensar, luchar y sobrevivir. Usted comienza con la generación de calor, no para la comodidad, sino para la desestabilización microbiana. La chimenea o el pozo recalentador prepara el cuerpo, suavizando las capas endurecidas, eliminando los aceites y forzando la primera oleada de sudor a arrastrar los contaminantes hacia afuera. Una vez que la piel está preparada, usted pasa a las telas y los recintos que atrapan el vapor el tiempo suficiente para transformarlo en presión, la capa y la caja de microvapor. Estos dispositivos no limpian, purgan. Obligan al vapor a penetrar en cada pliegue descuidado, cada pliegue del cuerpo donde los puntos de apoyo bacterianos son más fuertes. Cuando el combustible es escaso o se requiere silencio, el ciclo cambia a herramientas de baja visibilidad. El generador de biovapor proporciona una humedad sostenida y sin fuego que mantiene la higiene incluso durante un ocultamiento prolongado. El marco para la eliminación del sudor amplifica su propia producción de humedad, asegurando que nunca dependa de fuentes de agua externas para mantenerse limpio. La capucha de vapor con sellado de ruptura finaliza la secuencia. Se dirige a los puntos de entrada, senos paranasales, garganta, cuero cabelludo, las vulnerabilidades que acaban con los supervivientes silenciosamente, mucho antes de que sus cuerpos fallen. Un solo ciclo ejecutado con precisión reinicia todo el sistema. Poros abiertos, contaminantes liberados, patógenos desestabilizados, moral estabilizada. Esta es la verdad que la mayoría de los supervivientes resisten. La higiene no es opcional. Es preparación operativa. Un cuerpo limpio duerme más profundamente, se mueve más rápido, se cura más rápido y toma menos decisiones catastróficas. En el colapso, la limpieza no es una virtud, es una armadura. Aquellos que mantienen el ciclo perduran. Aquellos que lo descuidan se deterioran de adentro hacia afuera, mucho antes de que las amenazas externas tengan que mover un dedo.